Continuamos con el tema número 2, introducción a los conectores lógicos en esta segunda unidad. Recuperamos un poco el concepto del lenguaje formal. Decíamos que es un lenguaje artificial cuyos signos son formales, es decir, que carecen de significado y cuyas reglas permiten operar con dichos símbolos como un cálculo. De alguna manera vamos a ir aprendiendo estas reglas poco a poco. Son axiomas o teoremas formados de proposiciones con valores específicos relacionados con operadores lógicos y que respetan ciertas leyes definidas. Esas leyes también las vamos a analizar. Bien, pues dentro del sistema formal axiomático tenemos algunos elementos. Las leyes lógicas o la lógica de proposiciones contiene una serie de reglas que incluye de diversos elementos, por ejemplo, los valores. Los valores que pueden ser evaluados en función de 1 o de 0, de verdadero o de falso. Obviamente también existen las proposiciones para las cuales vamos a utilizar las variables P, Q, R, S en adelante a partir de la letra P de proposición. Los operadores pues van a ser los diversos conectores lógicos que vamos a poder analizar dentro de este tema. Cada uno de los símbolos y cada una de las posibles palabras del lenguaje natural con las cuales vamos a utilizar estos conectores para sustituirlo. Hay axiomas, en este caso nos referimos a pequeños fragmentos de una proposición que ya contienen prácticamente son un juicio de valor que se puede evaluar como verdadero o como falso. En este caso, el ejemplo de P, entonces Q, puede tener un valor tanto verdadero como falso, es decir, que puede ser evaluado a través de una tabla lógica y encontrar obviamente el valor que incluye esta proposición. Y eso a partir del valor que le demos a cada uno de los fragmentos dentro de este axioma, a cada variable o a cada proposición. Los teoremas pues normalmente respetan una serie de reglas, son más moleculares, es decir, no solamente incluye una o dos variables, sino que parte más allá de dos variables, incluye varios conectores lógicos y que también puede ser analizado a partir de tablas veritativas para poder determinar si el valor es verdadero o es falso en esa proposición o argumento. Y las leyes que vamos también a revisar, que normalmente vienen dadas por el análisis que se ha hecho desde los primeros padres de la lógica hasta los últimos matemáticos que hicieron el aporte a este sistema de formalización del lenguaje. Por ejemplo, esta regla que ya habían más o menos mencionado, estaba la del modus tollendo-tollens que mencionamos, y esta es otra regla llamada el silogismo hipotético, donde se llega a la hipótesis de que si P es el antecedente de Q y Q es el antecedente de R, por tanto P es el antecedente de R. En otras palabras, sería como decir si P es la causa de Q, pues y Q es la causa de R, entonces P es la causa de R. Es un silogismo hipotético que normalmente utilizamos en cualquiera de los argumentos que elaboramos constantemente. El lenguaje natural es múltiple, mientras que el lenguaje formal es unívoco. ¿A qué nos referimos? Bueno, veamos un ejemplo del lenguaje natural. Si yo digo María ama a Juan, podría perfectamente expresar esa oración de muchas maneras. Podría decir Juan es amado por María, o Juan amado es por María, o María ama a Juan, o a Juan ama María, o por María es amado Juan. De tal forma que aparece el verbo o el predicado de amar, aparece el sujeto de María y aparece el sujeto de Juan. Es decir, ambos sujetos, María y Juan, están dentro de un predicado que es el amar. Esto es como si tuviésemos un círculo llamado el amor, ¿verdad? Las personas que aman, la clase de amar, y dentro de la clase de amar está la clase llamada María. Y María es una persona que ama, y dentro de las personas que ama a ella está Juan, es decir, como una serie de círculos concéntricos, por lo cual definimos que no es necesario señalar en este caso y para estos fines que la relación que existe entre María y Juan, solo basta con mencionar el predicado, en este caso la proposición de que es amada una persona por otra persona. En este caso, toda esa relación de sujetos dentro de un predicado es simplemente manejado como una proposición. En este caso, P, donde X está, donde Y está dentro de X, ¿verdad? Simplemente es simbolizado como una P. De esa manera nos ahorramos un poquito estar reescribiendo las variables que simbolizarían a cada sujeto dentro de la oración. Tanto el sujeto del sujeto general como el sujeto que está dentro del predicado o a quien afecta el predicado.
Y cuando queremos negar que María no ama a Juan, simplemente decimos no P, ¿verdad? No P sería María no ama a Juan. Es una oración, por tanto, atómica, ¿verdad? Porque no hay ningún conector lógico además de la simple proposición. Si dijera María y Juan aman, ahí sí habrían dos predicados, porque podría sacar el predicado de que Juan ama y el predicado de que María ama. Pero en este caso solamente es que una persona está ejecutando una acción, por lo cual solo hay una proposición. Los conectores lógicos, para que vayamos viendo cada uno de los conectores y que vamos a utilizar más adelante, he tratado de sintetizarlos de una manera muy simple, incluso mencionando cuáles son los sinónimos del lenguaje natural que utilizamos para referirnos a esos conectores. Veamos entonces cuáles son. El conjuntor, llamado también en el álgebra de Boole unión o llamado también en el álgebra de Morgan producto. En este caso está simbolizado con una letra V inversa, con una especie de acento en forma de letra V en medio de dos variables. En el lenguaje natural lo utilizamos de la siguiente manera cuando decimos y, María y Juan, ¿verdad? O utilizamos estudiar e investigar. Cuando decimos pero, aunque, tanto, como, además, sino, sin, embargo, no obstante, sin embargo, no obstante, también, igualmente, por otra parte, de la misma forma, al lado de asimismo. Todas esas frases que utilizamos en el lenguaje natural son en realidad una conjunción, porque estamos uniendo a un sujeto con un predicado a otro sujeto con el mismo predicado. Por ejemplo, yo puedo decir María ama de la misma manera o de la misma forma que Juan. Estoy uniendo a dos proposiciones de que María ama y Juan ama, mencionando la forma de la misma forma o de la misma manera, o incluso cuando yo digo María ama a sí mismo Juan, también estoy utilizando una conjunción. Y esto pues en el lenguaje natural sería muy diverso, pero en el lenguaje formal todas esas palabras se sintetizan con esa letra B inversa. La característica de la conjunción pues es conmutativa. Yo puedo cambiar o permutar el orden, puedo poner A y B o B y A. En el lenguaje formal no hay ninguna diferencia, resulta exactamente lo mismo. El único problema es que en el lenguaje natural, en la vida real, por la lógica misma del lenguaje, no se puede hacer siempre esto. Porque, por ejemplo, en el caso de la oración, Angélica se casó y tuvo 10 hijos, no es lo mismo que si dijésemos, Angélica tuvo 10 hijos y se casó. ¿Por qué? Porque en el orden temporal de los predicados, pareciera que la primera está diciendo que primero se casó y después tuvo 10 hijos, mientras que en la segunda está diciendo que primero tuvo 10 hijos y después se casó. Por esa razón no podemos permutar el orden en el lenguaje natural, aunque sí en el lenguaje formal. El siguiente conector es el disyuntor, llamado también en el álgebra booleana y álgebra de Morgan, suma o adición. Utilizamos un símbolo único para todas estas palabras, o, u, ya tal cosa, sea que esto, sea que aquello, bien sea esto, bien sea aquello, o sea esto, sea aquello. En este caso estamos hablando de dos posibilidades, ¿verdad? En este caso de una disyunción. Puede ser una disyunción tanto fuerte o exclusiva, donde yo digo o vivo o muero, no puedo hacer ambas, no puedo vivir y morir al mismo tiempo, ¿verdad? O vivo o muero. Es una disyunción fuerte porque ambos predicados son opuestos. Mientras que hay débiles o inclusivas donde yo puedo unir dos verbos, dos predicados y su verbo que puedo ejecutar al mismo tiempo. Por ejemplo, me baño y canto. Me baño o canto. Entonces en este caso puedo perfectamente estar bañándome o cantando, cualquiera de las dos. De igual forma puede ser que realice una o realice la otra o realice ambas. Y en este caso pues lo distinguimos con esta variable con una raya en la parte de abajo cuando es fuerte y con una V simple sin ningún subrayado cuando es débil. Pedro canta o habla. No puede cantar y hablar al mismo tiempo, ¿verdad? O canta o habla. Y en el otro es Pedro canta o baila. Puede cantar y bailar al mismo tiempo. Esas dos acciones las puede realizar perfectamente. Las características del disyuntor. En español no hay manera de diferenciarlos. Es decir, cuando yo digo
canto o bailo, no sé si es realmente fuerte o débil, a no ser que exista obviamente un contexto claro que me determine realmente que son exclusivas. Y por tanto, en lógica formal, sí tratamos de hacer esa pequeña diferencia, sobre todo porque el resultado de lo verdadero o falso puede variar. Y de hecho, cuando veamos las tablas de verdad de cada una de estas, veremos que los valores de verdad, cuando se interactúan dos proposiciones bajo estos disyuntores, sí pueden generar valores distintos. El conector se llama condicional o implicador material. En este caso, pues en el lenguaje natural utilizamos el sí y el entonces, pero también aparecen otras formas. Por ejemplo, siempre que, cuando yo digo pasar el examen, siempre que haya estudiado. Es decir, la causa de pasar el examen es que haya estudiado, con tal que, puesto que, ya que, porque, cuando, a menos que, a no ser que, salvo que. Son también formas condicionales. Lo simbolizamos en el lenguaje formal mediante la flecha hacia el lado derecho, determinando que lo que está antes de la flecha es un antecedente y lo que está después de la flecha es un consecuente. Es necesario hacer la diferencia entre implicación y condición porque una oración implicativa es condicional siempre, es decir, tiene condición necesaria, el antecedente es necesario para que se dé el consecuente, mientras que no toda condicional es necesariamente implicativa, por lo cual hay una condición verdadera. En este caso, una condición verdadera no es lo mismo que una necesaria. Veamos un ejemplo. En una oración no implicativa, donde se da una condición verdadera, donde no hay necesidad de que la causa sea la razón del efecto o de la consecuencia, veamos el ejemplo de esta oración. Si Washington contraataca, entonces el imperio cae. El antecedente, que en este caso es Washington, la causa no es necesario, es decir, pudo haber caído el imperio por otras razones, por lo cual no es obligatorio que el imperio siempre deba caer a causa de Washington. Y eso es lo que se trata de explicar en la implicación, que en la implicación sí debería ser forzoso que ante un fenómeno siempre ocurra una causa y que no ocurra una causa distinta. En la implicación o en una condición necesaria ocurre lo contrario. Aquí, por ejemplo, en la oración, si el metal se calienta, entonces se dilata. Sabemos que el fenómeno de la dilatación del metal ocurre porque obviamente hay calor. Entonces, en este caso, el consecuente, que es la dilatación, tiene por causa necesaria el calentamiento del metal. En ese caso, hay una implicación y una condición necesaria. Revisemos un ejemplo importante también para definir algo que suele ser a veces muy confuso en los ejercicios. Y es, por ejemplo, volvamos al ejemplo de Washington. Si Washington contraataca, entonces el imperio cae. Tomamos P, o la proposición P, como Washington contraataca, la condición Q, como el imperio cae, y al formalizarlo, pues colocamos P, entonces Q. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si le damos vuelta a la oración? Si yo digo, si el imperio cae, entonces Washington contraataca, no ocurre lo mismo. Es decir, la oración primera no es igual a la segunda. ¿Por qué? Porque en este caso la causa de que Washington contraataque es la caída del imperio. Y en la primera es que la caída del imperio tiene por causa que Washington contraataque. Es decir, los fenómenos en el lenguaje natural no ocurren de igual forma. Por lo cual hay que tener cuidado. Si yo vuelvo a utilizar las mismas variables para esta segunda oración, me quedaría al revés. Es decir, Q, entonces P. Si el imperio cae, entonces Washington contraataca. Por lo cual, en la oración implicativa o en una condicional, las oraciones no se pueden conmutar. No hay conmutación porque la causa y el efecto deben ser lógicos. Y en este caso, si voy a querer cambiar el orden de la oración, tengo que respetar ciertas normas gramaticales. Por ejemplo, si quisiera que la primera oración estuviese al revés y significara lo mismo, tendría que haber escrito lo siguiente. El imperio cae si Washington contraataca. En este caso, yo tendría que seguir utilizando las variables P y Q, pero me quedaría así. Q es el imperio cae, P es Washington contraataca. Y como el sí está en la segunda parte de la oración, el imperio cae si Washington contraataca,
sobreentiendo que aunque esté después de la coma, sobreentiendo que siendo parte de la misma oración, debo escribirla en lenguaje formalizado de la misma manera que la primera oración, porque Washington es la causa de que el imperio caiga. Por esa razón hay que tener cuidado, ¿verdad? No se puede hacer conmutación a no ser que respetemos el cambio gramatical de las oraciones. En este caso, el sí debe estar a la par siempre de Washington si quiero que Washington sea la causa o el antecedente de mi implicación. La bicondicional o equivalencia, también se llama equivalencia material. En este caso se utiliza el sí y solo sí. Este tipo de oraciones solamente ocurren en la matemática o en las definiciones teóricas. Cuando yo digo, por ejemplo, el triángulo equilátero, sí y solo sí es aquella figura de tres lados iguales. Es decir, de alguna manera esta oración me permite darle vuelta al predicado y al sujeto. Yo puedo decir sí y solo sí tiene tres lados, es un triángulo. Entonces utilizamos la doble condición. Y en este caso, una condición hacia la izquierda y una condición hacia la derecha. Porque la proposición que esté antes y la que esté después son a la vez causa y efecto de la anterior. Por ejemplo, son dos condiciones en sentido inverso en realidad. Cuando yo digo el triángulo es equilátero, sí y solo sí tiene tres lados, es lo mismo que si dijese el triángulo tiene tres lados iguales, sí y solo sí es equilátero. Por lo cual utilizamos este símbolo. Es para efectos de los ejercicios que haremos va a ser muy poco utilizada, dado que en el lenguaje natural casi no lo ponemos en práctica, a no ser que sea para definir matemáticamente algún teorema. Antecedente y consecuente son necesarios mutuamente, ¿verdad? La causa y la consecuencia están en ambos. El negador, aunque propiamente no es un conector lógico, está incluido dentro de esta lista de conectores. Y no es un conector porque en realidad no me relaciona ninguna variable con otra, sino que simplemente invierte el valor de una proposición dada. En el lenguaje natural utilizamos el no, nunca, jamás, tampoco, no es verdad que, no es cierto, que es falso, que le falta, carece de, sin. Y en este caso, en el lenguaje formal, solo utilizamos el símbolo del guión con una colita hacia abajo o una L invertida de forma horizontal. Las características de este conector es la dualidad, quiere decir que repartimos la negación en dos. Hay una negación, digamos, de una disyunción y esta es igual a la conjunción de las proposiciones negadas. Aunque suena más complicado el leerlo, creo que es más fácil cuando lo vemos. Es decir, si yo tengo la negación de P o Q, eso es igual a tener la negación de P y la negación de Q. Cuando veamos las tablas veritativas, ahí analizaremos cada una de las leyes lógicas que se nos dan normalmente, las primeras leyes sobre todo, y veremos esta y veremos por qué es exactamente lo mismo. En este caso lo único que hacemos es repartir el negador en cada una de las proposiciones e invertir el conector lógico de disyuntor a conjuntor. La eliminación significa que la conjunción de P y su negación se autoeliminan. Entonces, en este caso, si yo tengo P y no P, se autoelimina. Es decir, tengo que quitar ese valor porque si lo vemos desde el punto de vista de las variables con un valor de verdadero o falso, en este caso utilizo 1 o 0, y digamos que la letra P tiene un valor de verdadero o un valor de 1, entonces yo sustituyo ese valor por cada una de las variables, 1 y negación de 1, eso me da la equivalencia de 1 y 0. El 1 se me transforma en 0. Y según una regla que veremos más adelante dentro de las tablas de verdad, cuando tengo la conjunción de 1 y 0, ese valor se transforma en 0, por lo cual es como que se autoeliminara el valor. En este caso lo veremos más en el álgebra de Boole. Al momento de sintetizar variables, haremos una sustitución de variables, sea porque la variable está repetida, digamos dos letras A juntas, o eliminamos cuando aparece, digamos, dos variables con una conjunción y una variable de ellas está negada y la otra no. La doble negación implica que dos negadores conjuntos se autoeliminan. Por ejemplo, si yo tengo la negación de P, eso es una doble negación que se autoelimina también. Es como que tuviera una negación afuera de un paréntesis
y otra negación dentro del paréntesis. El negador de afuera afecta al negador de dentro y lo transforma en algo positivo, por lo cual desaparece. En una triple negación quedaría siempre un negador presente. Si tengo negación de la negación de la negación, dos negadores desaparecen y quedaría siempre uno. La negación conjunta y la negación alterna, como ya vimos en la conjunción y la disyunción, básicamente es lo mismo. Esta negación conjunta es como si yo tuviera la negación de P y la negación de Q. Una manera fácil de sintetizar esta misma conjunción negada es con esta flecha hacia abajo. Y la negación alterna es como si yo tuviese la negación de P o la negación de Q. Entonces, en este caso sustituyo el negador y el símbolo de la disyunción por una sola barra en medio de P y de Q, y automáticamente entiendo que me está diciendo no o no P o no Q. Y en la de arriba, la conjunta diría ni P y ni Q. Ejercicios sencillos para poder entender un poquito esto. Vamos a convertir al lenguaje formal las siguientes proposiciones. Son oraciones bien simples, fáciles de transformar. Leamos la primera. Yo y Marcos somos hermanos. En este caso, yo sería yo soy hermano, el valor de P. La Q sería Marcos es hermano. Y como ambos comparten el mismo predicado, entonces en este caso P y Q, ¿verdad? Yo soy hermano y Marcos es hermano. Por tanto, Marcos y yo somos hermanos. En la siguiente, Rubén y Gerardo viajan juntos. P sería Rubén viaja, Q sería Gerardo viaja. Recuerden que cada proposición debe estar con su sujeto y predicado. Por tanto, se sustituye con la variable P y Q y el conector en medio. La siguiente, no puedo viajar en este momento. No vemos ningún sujeto relacionado con otro sujeto. Pareciera que solo me incluye a mí como sujeto y un predicado. No puedo viajar. Entonces, en este caso, solo es la variable P. P sería, puedo viajar en este momento, y se le agrega el negador antes, no P. No puedo viajar en este momento. En la siguiente, si me deja mi madre, entonces iré a la fiesta. La causa de ir a la fiesta es que mi madre me deje, por tanto, P sería mi madre me deja, Q sería yo iré a la fiesta, y se sintetiza como si P, entonces Q. Si mi madre me deja, entonces yo iré a la fiesta. En la siguiente, si tú no vas, entonces yo tampoco. P sería tú vas, Q sería yo voy. Entonces en este caso, si tú no vas, si tú no P, entonces no Q, entonces yo no voy tampoco. ¿Verdad? El tampoco no se puede simbolizar, el tampoco es una forma nada más retórica para decir lo obvio. Entonces yo no voy, ¿verdad? O yo tampoco. Es una forma muy común de la retórica, pero no se debe sustituir por ninguna variable. Solamente importa el verbo de ir y el pronombre, ¿verdad? O en este caso, el sujeto que está efectuando la acción. Yo voy, tú vas. En la siguiente, ni mi padre ni mi madre se acordaron de mi cumpleaños. En este caso es un ni y un ni, ¿verdad? Yo podría decir ni mi padre y ni mi madre se acordaron de mi cumpleaños. Entonces es una negación conjunta, donde yo coloco P, mi padre, se acordó de mi cumpleaños, Q, mi madre se acordó de mi cumpleaños, y la forma sintética en lenguaje formal sería la forma de la negación conjunta, P y la negación conjunta de Q, que se leería ni P y ni Q. No quiero ir o no puedo ir. En este caso, P sería quiero ir, Q sería puedo ir. Si se fijan, todas las proposiciones están en forma afirmativa. Estoy incluyendo el sujeto, que en este caso el quiero incluye al yo, el puedo incluye al yo, y el verbo ir. No utilizo el no porque el no es un negador. Y como hay una negación del quiero ir y una negación del puedo ir, bajo una disyunción, una letra O en medio, ¿verdad? No quiero ir o no puedo ir, se simboliza entonces con la negación alterna, que sería P, negación alterna de Q, que se leería no P o no Q.